En este módulo vamos a conceptualizar el daño, entender qué se entiende por daño en el acuerdo antidumping y ver las distintas formas de daño que son admitidas por el acuerdo, lo que damos en llamar las modalidades de daño. Este es uno de los pocos temas en los cuales el GATT 47 todavía contiene algunas disposiciones francamente sustantivas con respecto a los temas que refieren a las investigaciones antidumping. El artículo 6.1 del GATT 47 dice: las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la introducción de los productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, es condenable cuando causa o amenaza causar un daño importante a una rama de producción existente de una parte contratante o si retrasa de manera importante la creación de una rama de producción nacional. En el acuerdo antidumping propiamente dicho, el que surge de la ronda Uruguay del GATT, lo que tenemos que sea equivalente a esta disposición del GATT 47 es la nota al pie número 9 al artículo 3, que dice: en el presente acuerdo se entenderá por daño, salvo indicación en contrario, un daño importante causado a una rama de producción nacional, una amenaza de daño importante a una rama de producción nacional o un retraso importante en la creación de esta rama de producción. Y dicho término deberá interpretarse de conformidad con las disposiciones del presente artículo. En realidad, ambos párrafos dicen lo mismo. Las diferencias es que mientras en un caso es una nota al pie, en el caso del GATT 47 es un artículo propiamente dicho del acuerdo, y que el GATT 47 ilustra el hecho de que la figura condenable en el sentido de pasible de adopción de medidas, y lo que dice es, bueno, para que uno pueda aplicar medidas, no solamente basta que haya dumping, sino que dumping tiene que estar provocando daño. En ese caso, el dumping es condenable. La figura de condenable creo que ha sido abandonada en el GATT, en el acuerdo antidumping de la ronda Uruguay, debido a que da una sensación, una connotación ética, como condenable se supone que es algo que está mal. Y el acuerdo antidumping actual trata de ser neutral, o sea, no hace valoraciones con respecto a si las empresas están haciendo algo bien o mal, sino simplemente si determinadas acciones habilitan a la otra parte a tomar acciones que neutralicen los efectos de las primeras. Entonces, lo que vimos en las normas citadas anteriormente es que tenemos una figura genérica que es el daño, y que ese daño puede adoptar tres modalidades: daño importante, una rama de producción nacional; amenaza de daño importante, una rama de producción nacional; y retraso en la creación de una rama de producción nacional. Vamos ahora a tratar de entender cuáles son las diferencias que hay entre cada una de estas modalidades. Como vamos a ver, existen dos variables que son las que determinan, configuran las modalidades de daño. La primera de ellas es el transcurso del tiempo. Y vamos a ver que para las distintas modalidades de daño, cuáles son los momentos que se están analizando difieren. Y en segundo lugar, cuál es la situación del mercado y de la empresa en cada uno de los momentos que se vaya a considerar. Sobre la base de esas dos variables, vamos a ver que se configuran las tres modalidades de daño. Comencemos por la primera. En la modalidad de daño importante, la situación de referencia es una situación del pasado. Supongamos que la única variable que cambió en la situación fue precisamente las importaciones a precios de dumping, que ningún otro factor ha cambiado la situación. Entonces, si ningún otro factor ha cambiado la situación, se supone que en el pasado la rama de producción nacional estaba en una mejor situación y que como consecuencia de las importaciones objeto de dumping, la rama de
la rama de producción nacional ha pasado a estar en el presente en una mala situación. Entonces, en daño importante, lo que comparamos es el pasado con el presente, un pasado que era mejor y un pasado en el cual el daño ya se ha concretado. O sea que lo que estamos observando es a la rama de producción nacional ya dañada. En la segunda de las modalidades de daño, en amenaza de daño importante, el punto de partida es el presente. Y en el presente, la industria no está aún dañada, pero ya tiene que haber indicios fuertes de que si no se hace algo, la situación va a derivar irremediablemente en una situación de daño a la rama de producción nacional. O sea que no es una situación que digamos que no haya ya algunos elementos de perjuicio. Alguna evidencia de perjuicio ya tiene que darse. Pero lo que es fundamental es que las previsiones sean de que esos indicios de daño se transformen en un daño materializado, importante, en el futuro cercano para la rama de producción nacional. Entonces, en amenaza de daño importante, las situaciones que se comparan son el presente y el futuro. Un futuro en que la rama de producción nacional no está dañada, pero ya existen algunos indicios de ello, y un futuro en que la rama de producción nacional va a estar afectada por un daño importante. En la tercera de las modalidades de daño, en el retraso en la creación de una rama de producción nacional, se da la particularidad de que la rama de producción nacional no existe. Es que precisamente su no existencia es el fundamento de la investigación. La rama de producción no existe debido a que las importaciones objeto de dumping generan una situación tal de que el inicio del surgimiento de la rama de producción nacional se encuentra inhibido. O sea, con esas importaciones nadie instala las empresas en ese rubro específico. Cuando se dice que nadie instala las empresas, no es cuestión de que alguien viene y dice, si no hubiera importaciones sujeto de dumping, yo había tenido la idea de quizás armar una empresa. Tiene que haber habido iniciativas concretas que hayan avanzado significativamente en lo que se refiere al proyecto de creación de empresas en ese sector. Tiene que estar documentado, tiene que haber evidencia de que eso es convincente el hecho de que había realmente la intención de crear empresas en ese sector y que el factor determinante para no hacerlo fue la ocurrencia de importaciones objeto de dumping. Entonces, en esta situación, en la situación presente, ya estamos dañados y el daño consiste en que no hay una rama de producción nacional que de otra manera debería existir. Y la situación futura con la que se compara es si se eliminara esas importaciones objeto de dumping, si realmente se instalarían las empresas, se parte de la base de que sí, porque si no, no habría bases para la investigación, y entonces, ¿cuál sería la situación futura con las empresas realmente funcionando, liberadas del efecto perjudicial de las importaciones sujeto de dumping? Entonces, en esta situación, de igual forma que en el caso de amenaza de daño importante, la situación presente, que se compara una situación presente con una situación futura. A diferencia de amenaza de daño importante, en el presente ya hay daño importante, y la otra diferencia es que la situación de futuro en la que se compara es la situación en la cual la industria surgiera, a diferencia de amenaza de daño importante en que lo que se visualizaba en el futuro es el perjuicio. Aquí lo que se visualiza es la liberación del perjuicio. Hemos visto pues entonces cómo se caracterizan las tres modalidades de daño. Otro de los elementos importantes es que
el acuerdo instruye a las autoridades de aplicación en cuanto a cómo debe proceder el examen del daño. Y el procedimiento está establecido en el acuerdo, en el artículo 3.1, que dice: la determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo 6 del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a. del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de estas en los precios de los productos similares en el mercado interno, y b. de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. Esta disposición nos plantea dos cuestiones que son relevantes. En primer lugar, que el daño tiene que ser demostrado sobre la base de pruebas positivas, o sea que no bastan meras alegaciones. Y es precisamente el hecho de que el análisis que tiene que hacer la autoridad de aplicación se basa en pruebas, que el examen tiene que ser un examen objetivo, no una apreciación subjetiva de la autoridad de aplicación, un pálpito con respecto a qué podría pasar, sino que tiene que haber razones fundamentadas y razones fundamentadas en evidencia. La segunda cuestión que establece este artículo es que el proceso de evaluación del daño se realiza en dos etapas, como vamos a ver ahora a continuación con mayor detalle. El acuerdo dispone que la autoridad de aplicación tiene que evaluar el daño provocado por las importaciones objeto de dumping en dos etapas. En primer lugar, tiene que evaluar cuál es el efecto que las importaciones objeto de dumping han tenido sobre el mercado. O sea, hay un mercado local que era atendido por las ramas de producción nacional y eventualmente otras importaciones. En determinado momento aparecen importaciones objeto de dumping o algún componente de esas importaciones que ya se realizaban pasa a realizarse en condiciones de dumping. Esas importaciones a precios de dumping eventualmente lo que generan es un desplazamiento de la producción nacional y una disminución del precio. En realidad probablemente sea al revés. Primero una disminución del precio, o sea, son importaciones que vienen a precios que están por debajo de los precios de la rama de producción nacional, realizando los ajustes comparativos que sean del caso. Y como consecuencia del atractivo que tiene la relación calidad-precio del producto, lleva a que los consumidores opten por el producto importado a precios de dumping en sustitución de la producción nacional. Eso provoca un desplazamiento de la industria nacional en el mercado local y además eventualmente provoca una disminución generalizada de los precios que se venden en el mercado. O sea que la rama de producción nacional se perjudica por dos variables eventualmente: la cantidad que vende y el precio en que vende. Luego que tenemos cuantificado el daño en esos términos, pérdida de colocación de productos en el mercado doméstico y disminución del margen por reducción del precio, lo que tenemos que evaluar es cómo repercuten esos cambios en la situación del mercado sobre las empresas que integran la rama, o sea, en su desempeño económico financiero concreto. Si lo único que cambiara en el mercado fuera que aparecen las importaciones objeto de dumping, el daño podría ser realizado en condiciones relativamente sencillas, sobre todo en el caso de la modalidad de daño importante. Si no cambia nada más que las importaciones objeto de dumping, determinar el daño importante sería comparar una situación actual en la que la empresa está dañada con una situación del pasado real en que las empresas no estaban. Como lo único que cambió fueron las importaciones objeto de dumping, comparo ambas situaciones y ahí me encuentro con qué tan dañadas están las empresas. En amenaza de daño importante ya es más complicado porque hay que proyectar la situación futura de las empresas nacionales que inminentemente van a ser dañadas.
Y la situación en materia de proyecciones se complica aún más en el caso de retraso en la creación de la rama de producción nacional, en la medida en que debemos proyectar el surgimiento de un sector. Ya no es proyectar cómo va a variar el desempeño de un sector, sino que tenemos que proyectar su surgimiento propiamente dicho. Ahora, como la realidad no se ajusta a esos parámetros, sino que hay una multiplicidad de factores que pueden estar cambiando al mismo tiempo que se producen las importaciones objeto de dumping, es necesario aislar el efecto de todas esas variables del efecto de las importaciones. Como vamos a ver, el acuerdo establece a título expreso que nosotros debemos ser cuidadosos en descartar cualquier daño que las empresas puedan estar padeciendo, que en realidad no es atribuible a las importaciones objeto de dumping, sino a otros factores. Y también se puede dar una situación contraria, o sea, se pueden dar casos en los cuales las empresas no parecen tan dañadas, pero la verdadera razón de ello es que hay variables ajenas a las importaciones objeto de dumping que han tenido un desempeño positivo y están neutralizando en todo o en parte el daño provocado por las importaciones objeto de dumping. El acuerdo lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer es medir específicamente el daño provocado por las importaciones objeto de dumping y desagregar cualquier otro factor adicional que pueda estar incidiendo en el desempeño de las empresas. Entonces, para eso, desde el punto de vista metodológico, lo más adecuado es la medición del daño, tanto en mercado como a nivel de la rama de producción nacional, a través de lo que se llama una metodología contrafáctica. Una metodología contrafáctica consiste en que tenemos que comparar una situación que es real con una situación que es proyectada. En este caso, lo que vamos a tener siempre es una situación de mercado que es real y vamos a tener que plantearnos la pregunta si las importaciones objeto de dumping en el estado en que estén fueran distintas, ¿cómo afectaría eso al mercado? Con respecto a cómo está el mercado en la situación real de comparación. Y luego, a partir de esa proyección, calcular el daño de mercado. El daño de mercado entonces es la comparación de una situación real y una situación proyectada. Y a partir de ahí, luego procedemos a proyectar cómo estaría la rama de producción nacional en esa situación de mercado proyectada. Con lo cual pasaríamos a tener una situación real de la rama de producción nacional y una situación proyectada de la rama de producción nacional. Y a partir de la comparación de ambas situaciones, de la distancia entre ambas, tendríamos el daño a la rama. Entonces, el análisis contrafáctico consiste en evaluar el tamaño, la magnitud del daño, cambiando de la situación real, tanto del mercado como de la rama de producción nacional, únicamente la variable importaciones objeto de dumping, hacer las proyecciones de cómo eso impacta en el mercado y en la rama de producción nacional y evaluar la distancia que hay entre una situación y otra. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será el daño. Cuanto más próxima sea la situación real y proyectada, menor será el daño. Apliquemos esta metodología a la modalidad de daño importante. En el caso de daño importante, en la situación real, o sea, la que estamos viviendo en el momento actual, el mercado está dañado y la rama de producción está dañada. Por lo tanto, lo que tenemos que proyectar es cómo cambiaría la estructura del mercado si las importaciones objeto de dumping fueran neutralizadas. Y a partir de ese mercado, de esa situación de mercado que proyectáramos, deberíamos contestar la pregunta: ¿cómo estaría la situación de la rama de producción nacional
si la estructura del mercado cambiara fruto de la neutralización de las importaciones sujeto de dumping. Luego de haber proyectado esos dos escenarios, el escenario de mercado y el escenario de la rama de producción nacional, debemos proceder a medir la distancia que hay entre uno y otro caso, y a partir de ahí evaluar la magnitud del daño. O sea que en el caso de daño importante, lo que se proyecta es un mercado sin daño y una rama sin daño derivada de un mercado que también no tiene daño. En la modalidad de daño importante, lo que tenemos, aplicando la metodología contrafáctica, lo que nos encontramos es que en la situación actual en la que estamos, no hay daño. Hay indicios de daño, pero el daño no se ha materializado, o sea que no podemos afirmar que haya un daño importante a la rama de producción nacional. Hay algunos indicios. Entonces, la situación de mercado y la situación de la rama en el presente básicamente son situaciones sin daño. Y lo que debemos proyectar es cómo va a evolucionar el mercado y como consecuencia de ello, cómo va a evolucionar la rama de producción nacional si no se adoptan medidas que neutralicen el daño provocado por las importaciones sujeto de dumping. O sea que en la situación proyectada es donde aparece el daño, mercado con daño y como consecuencia de ello, rama con daño. La tercera de las modalidades de daño, retraso en la creación de una rama de producción nacional, tiene algunas características que son similares en lo que se refiere a la aplicación de la metodología contrafáctica a su aplicación en el caso de daño importante. Tienen en común que partimos de una situación presente, una situación real, en la que hay daño. Hay daño en mercado y daño a la rama de producción nacional. Es como sería, en realidad podría considerarse casi como el caso de daño extremo, en el cual directamente no existe rama de producción nacional. La diferencia es que en la figura de daño importante, si no hubiera rama, es porque la rama desapareció como consecuencia del daño sufrido. Acá es que sencillamente nunca existió. Y de la misma manera que en la aplicación del análisis contrafáctico para el daño importante, en el retraso de la creación de una rama de producción nacional, en la situación proyectada, lo que tenemos que calcular es cómo sería el mercado sin las importaciones objeto del dumping y como consecuencia de ello, cómo sería la situación para la rama de producción nacional. Entonces, la metodología se aplica de una manera muy similar a la forma en que se aplica para el caso de daño importante. Las diferencias que hay son que en la situación de daño directamente no hay mercado y no hay rama, no hay más que no hay mercado, no existe una parte del mercado que esté ocupada por la rama de producción nacional porque directamente la rama de producción no existe. Y la otra diferencia es que en la situación proyectada sin daño no tenemos el punto de referencia que sí tenemos en el caso de daño importante de un pasado en el cual podamos tomar como base para imaginarnos cómo sería la situación a nivel de mercado y a nivel de rama sin las importaciones sujeto de dumping.